He recibido una pregunta de un estudiante de psicología que me parece interesante contestar aquí. Es en torno a, bueno, una figura que ha conocido que es la del psicólogo transpersonal y me preguntan si tiene una validez dentro de la psicología, de cómo podemos tratar este tema. Bueno, vamos a dejar una cosa clara. La psicología, en principio, si estáis pensando en temas espirituales, la psicología no condena ni tampoco se mete en absoluto en los temas o en las facetas espirituales de las personas. Creo que es algo que todos respetamos y que en que todos debemos respetarnos. Asimismo, tampoco en las creencias religiosas de las personas. Pero sí que es cierto que la denominación psicólogo transpersonal aquí mismo, ahora mismo en España, no tiene ningún tipo de validez, ni de título validado, ni de certificación profesional. Por tanto, una persona que se diga psicólogo transpersonal no significa que sea psicólogo, no significa que haya estudiado una carrera de psicología. Cualquiera de nosotros puede ponerse la etiqueta de psicólogo transpersonal, igual que nos podemos poner la etiqueta de coach, ya que ahora mismo no existe formación reglada, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero sería evitar, por favor, este tipo de confusión y no confundir a las personas que se pongan esta etiqueta. Generalmente si lo ponen como etiqueta, lo primero de todo es que no son psicólogos, ¿vale? Después, ¿qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver, es una cosa, nosotros, la psicología sí ha estado interesada en los estados alterados de conciencia, sabéis lo de la obra de William James, y sí que es verdad que han surgido ciertas personas, ciertos psiquiatras, ciertos psicólogos, como por ejemplo Stanislav Grof, que era científico de la Unión Soviética y que hizo unos experimentos con LSD, que se han convertido en iconos, ¿no? En iconos de este tipo de psicología. ¿Qué pasa? Que ellos parten de la creencia básica ya de por sí. Yo me acuerdo, la primera vez que cogí un libro de Grof, leí en la primera línea, se ha demostrado que la mente tiene una existencia independiente del sustrato biológico cerebral. Toma ya. 5 líneas, mayor impacto a la ciencia jamás ha ocurrido, ¿no? La existencia, al fin y al cabo, de que la mente y el cuerpo no son lo mismo y que una puede vivir independientemente de la otra. Si esto fuera cierto, si hubiera pruebas concluyentes de esto, habría habido una revolución hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Y esto no, ahora actualmente no. Lo que pasa es que ellos parten de ese tipo de cosas, estudian los estados místicos, consideran que la filosofía perenne a lo largo de la historia no es más que una demostración constante de ciertos estados a los cuales presuntamente se podría llegar a partir de prácticas de meditación, de yoga, de hiperventilación, como diría Stanislav Grof. Peligroso, sí, porque son técnicas. Una hiperventilación, por ejemplo, lo que sostiene Stanislav Grof, no es más que es también un síntoma del ataque de pánico, ¿no? Y está producida por un intercambio de gases, ¿de acuerdo? Con los pulmones. Entonces tienes la sensación de que no puedes respirar, ¿no? Se pasa, ¿no? Pero también es verdad que atribuir esta sintomatología que es angustiosa y que a veces falta de aire y mareos y tal, atribuirla a temas espirituales en lugar de a una explicación fisiológica como le podemos dar, viola uno de los principios de la ciencia, que es el de la navaja de Ockham, o el principio de explicación de parsimonía. Pues la parsimonia consiste en que si tú puedes explicar algo aquí, probablemente sea esto y no sea eso. Entonces, recurrir a este tipo de explicaciones y darles un boom y unos talleres como él está haciendo, yo creo que es peligroso y además puede ser un interés lucrativo bastante tóxico. En ese sentido, otra de las cosas, otra de las personas icónicas en este aspecto en la psicología transpersonal es Ken Wilber. Seguro que muchos de vosotros habéis leído algo de él. Es un tipo muy conocido, conocidísimo. Inteligente, sí, tiene una teoría muy interesante, una teoría en la que él pone los estados de conciencia y hace un continuo bastante curioso. ¿Qué pasa? Que Ken Wilber es dado a introducir, no sé si él se da cuenta o no se da cuenta de esto, pero es dado a introducir como válidas ciertas cosas o a ciertas personas o ciertos libros o ciertos temas que de por sí cualquier persona que conociese los temas diría, uy, va, cuidado con esto, ¿no? ¿Qué pasa con Ken Wilber? Pues no sé si lo sabéis, que la mujer de Ken Wilber, Trella, murió de cáncer, de una metástasis continuada durante varios años. Él escribió un libro que se llama Gracia y Coraje, estaba basado en cómo Trella trataba de superar esa enfermedad. Al final murió, pero Trella era dada a leer un curso de milagros, Trella era dada a ir a ciertas personas pues que al final resultaron ser pseudoterapeutas, ¿no? Y en los que, bueno, Wilber intentaba confiar, pero
Intentaba confiar aun sabiendo que su visión científica se oponía constantemente a esa visión más mística y más de necesidad que tenía él de poder creer que algo era verdad y de que su mujer se iba a salvar del cáncer y de las metástasis. Y hay unos capítulos terribles al final de este libro en el cual veis a Trella tomando varios kilos de vegetales y frutas al día y haciéndose enemas de café, lo cual en su posición física debilitada pues en sí mismo no era más que una crueldad y un maltrato, pero siempre aferrados a la esperanza de que pudiera funcionar. Ahí es donde se ve cómo los pseudoterapeutas se aprovechan de la gente vulnerable, y es un buen ejemplo de cómo este tipo de cosas pueden degenerar en un maltrato producido y sujeto a la vulnerabilidad de estas personas que quieren que en el fondo sus seres queridos vivan cuando probablemente ya hay un desahucio diagnosticado por los médicos. Y aquí Ken Wilber pues está entre medio de todo este tipo de asunto. No es un tipo tonto, es un tipo muy inteligente, y sus teorías es un gran filósofo en ese sentido, ha escrito cosas muy interesantes, pero sí que es verdad que derrapa por otros lados. Esto para más que nada para que lo sepáis. Y en ese sentido, bueno, sí que es verdad que yo personalmente sí que he visto a ciertas escuelas de psicología transpersonal muy conocidas aquí en España, que por ejemplo daban clases y talleres de mindfulness, el famoso mindfulness, en instalaciones de una secta. Y no digo una secta en mi opinión, sino una secta reconocida en España hace más de 50 años. Por tanto, muchísimo cuidado, ya que todo lo que está relacionado con la psicología transpersonal corre el riesgo de incluir modalidades, pseudoterapias, creencias esoteristas, fragmentos de la New Age, autores como Osho o sectas reconocidas o no, que se interponen ahí y que al final hacen un mejunje bastante peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, más que nada es fijarse en eso, fijarse sobre todo en qué predican, en qué clase de cosas se basan, qué pseudoterapias dicen, o en qué exactamente quieren transmitir, porque es un tema muy peligroso que no solo supone un intrusismo para la psicología profesional en boga, sino que también supone un posible riesgo para la salud mental y física de las personas que recurren a ella.